Feliz día Ignacio, del libro. Feliz día del libro. Bienvenido de nuevo a este encuentro que tenemos online del grupo de comunicación Loyola, que hacemos protagonistas a lo que hacemos, a lo que sabemos hacer, los libros. Y hoy con más motivo. Seguramente que este 23 de abril habréis recibido, todos los que estáis al otro lado escuchando, y José Luis, bienvenidos. Habréis recibido muchas recomendaciones para leer las próximas semanas, habréis visto títulos, pero nosotros, bajo el título que hoy nos reúne aquí, Todo empezó con un libro, queremos retroceder 500 años. 500 años, volvemos a 1521, cuando San Ignacio se recuperaba de una herida de bala en su casa de Loyola y decidió engañar el tiempo con la lectura. Y pidió libros y le recomendaron unos libros y entonces le dieron dos. Le ofrecieron dos que estaban escritos en castellano: La vida de Cristo y La vida de los santos. Y ahí empezó todo. Aquellas lecturas le alimentaron el alma y le convirtieron, así de sencillo. El próximo 20 de mayo, día en que fue herido en Pamplona, eso hace 500 años, comenzará la celebración de Ignatius 500, y que celebra precisamente su conversión, esto que empezó con el libro. A partir de entonces, recibiremos muchas reflexiones y muchas miradas sobre ese pasado para inspirar el presente. Y nosotros queremos retroceder desde lo que hacemos, desde los libros, porque aquella experiencia lectora de Ignacio de Loyola le conmovió y transformó su vida. Y después él mismo invitaba a sus nuevos compañeros de vida a dejarse también convertir con la práctica de los ejercicios espirituales, releyendo su propia historia ante Dios. Recomendación que sigue presente entre vosotros en la compañía de Jesús, que ha mantenido viva su memoria espiritual, reescribiendo y releyendo su sentir ignaciano. Hoy tenemos con nosotros a José García de Castro. Bienvenido, José. muchas gracias. Es director de la colección Manresa, que es una colección fruto de la colaboración del Grupo de Comunicación Loyola con la Universidad Pontificia Comillas, y que nació, ahora tiene 79 títulos publicados, para difundir la espiritualidad ignaciana. Además, José García de Castro es autor de numerosos libros publicados por Salterre. Este mes, sin ir más lejos, ha publicado Educar lo invisible, la inspiración de la educación ignaciana. Tienes muchos con nosotros, como es el de La voz de tu saludo. También. José Luis Vázquez, bienvenido. Muchas gracias a los dos también por estar. Es licenciado en Ciencias Bíblicas. Ha trabajado en el Grupo de Comunicación Loyola en el equipo editorial y conoce la historia de muchos de nuestros libros y también la historia de la Compañía de Jesús. Ahora está en Nador y haces un esfuerzo pues muy importante, porque allí ahora es una hora casi intempestiva. Muchas gracias. Vamos a donde empezó todo. ¿Qué lecturas cambiaron en Ignacio de Loyola? José. Muy bien, pues muchas gracias, Magda. Sí, Ignatius 500 pues es la celebración de un acontecimiento central en nuestra historia, es el comienzo de todo, que empezó por una conversión, la conversión de Ignacio, mayo 1521. Ahora esta conversión, como bien decías, tiene una causa, es decir, ¿qué provocó en Ignacio ese cambio tan radical que de horizontes, de deseos, de propósitos, ¿no? Y en el origen de todo ese proceso, lo primero que encontramos en la autobiografía es el hecho mágico de la lectura. Hemos de reconocer que Ignacio no es un hombre que empieza a leer cuando está en Loyola. La misma autobiografía nos dice en los primeros párrafos que era un hombre, pues dado que los libros que solía leer antes, tal vez en sus años en Arévalo, era muy aficionado a lo que después el autor de la autobiografía califica de libros mundanos y falsos, que nos estamos refiriendo, como ya sabéis, pues al género de literatura de caballerías. La autobiografía cita el Amadís de Gaula, en fin, que Ignacio se convierte leyendo estos libros que has mencionado en tu introducción, pero porque procede de un uso acostumbrado a la lectura. Sin duda, en sus años de Loyola previos y
y también después en Arévalo, pues se fue aficionando a leer a los libros de corte que habría en la librería de Velázquez de Cuéllar, pero lo que pasó en Loyola fue algo sin duda novedoso para él. Podríamos calificar de sorprendente, asombroso, y yo diría hasta con un cierto halo de magia, ¿no? ¿Qué pasó leyendo? ¿Qué pasó leyendo? Pues que algo de la energía que esas páginas que él, lenta, tranquila, incluso al principio tal vez aburridamente, él pensaba volver a las grandes hazañas de Esplandián o Amadís, y se encuentra allí con la vida de Francisco o los relatos de los discípulos y amigos de Jesús, y sin embargo, ¿qué pasa ahí? Que le fue a él como despertando una serie de emociones, una serie de sentimientos, una serie de ilusiones que tal vez nunca antes había experimentado con todos esos libros de la corte y los libros de palacio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, este fue el origen de todo, lo que justifica 470 años después la existencia de esta también frágil y mínima Compañía de Jesús, que Ignacio le gustaba llamar, pues procedemos de ahí. Procedemos de esta energía liberada de forma misteriosa a través de las páginas de estos clásicos, grandes clásicos, que eran estos dos libros de nuestra literatura espiritual, que desencadenaron todo este proceso que ahora, si queréis, pues también podemos seguir comentando. Pero efectivamente, todo empezó por la lectura de un libro. Ponerse en contacto directo con la vida de Jesús, la Vita Christi tan popular del Cartujano, y unas vidas de santos, unos relatos de santos, unas hagiografías abiertas, muy populares en la tardía Edad Media, pues que realmente causaron un impacto con unas consecuencias que ni el mismo Ignacio podría nunca imaginar, ¿no? ¿Qué leía? O sea, ¿qué es lo que mágicamente leyó y le transformó? ¿Se Bueno, puede? pues sí, claro. Lo que leía, pues, bueno, La vida de Cristo del Cartujano, primero hay que comentar, es un libro extensísimo, más de 1.000.000 de palabras, es un libro estructurado en 4 partes. No sé si tendrá algo que ver esto después con las 4 partes que tiene el Kempis, las 4 partes que tienen los ejercicios espirituales, las 4 semanas. Y entonces el Cartujano lo que hace es un amplificatio de los sencillos y cortos relatos o perícopas de los evangelios. Uno de los grandes valores de los que, si habéis podido leer algunas de las páginas del Cartujano, pues es el hecho literario, la descripción y la narración. Y cómo a lo mejor 15 o 20 breves versículos de un pasaje del Evangelio, tomemos las bodas de Caná, pues a lo mejor eso le da pie al Cartujano para elaborar un capítulo de 8, 10 o 20 páginas, pues muy gráfico, muy narrativo, va describiendo los escenarios, los comportamientos de los personajes. Yo creo que ahí Ignacio empieza a asimilar lo que más tarde en los ejercicios, pues bien podría ser el proceso contemplativo que él ofrece en cada uno de los ejercicios. Dice él, como si presente me hallare. Yo creo que Ignacio en ese ejercicio de lectura empieza a hacer como una especie de interacción con el texto. Al principio se lo imagina como si estuviera en un salón de teatro, en una obra de teatro, pero yo creo que poco a poco él se va sintiendo, a fuerza de leer y leer, se va sintiendo incorporado, pues tal vez al escenario de Betania o de Caná o de Jerusalén, y se encuentra como un personaje más ahí, entre los discípulos, entre los que están siguiendo a Jesús, y ahí se empiezan a suscitar todo este mundo de pequeñas emociones, sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos de agradecer mucho a la tradición cartujana, este gran clásico de la Edad Media, pero que supo, por su manera de transmitir, por su manera de reelaborar el texto, cómo supo y fue capaz de incluir al lector como un personaje más de su propuesta literaria, ¿no? Es un libro muy grande, tiene más, yo no sé cuántas citas, no las he contado todas, aproximadamente pueden ser unas 12.000 citas de referencias a los santos padres, con lo cual Ignacio se fue impregnando también un poquito de la interpretación afectiva, patrística de San Bernardo, de San Juan Clímaco, de San Alberto, de tantos otros, que fue pues suavemente, inconscientemente, imperceptiblemente, ¿no? Y ahí se produjo como esta
no encuentro otra palabra, esta tal vez, este halo, esta magia, y yo creo que Ignacio pues consintió, se dejó arrastrar, y toda esa lectura, imaginación, fue provocando dentro un deseo que fue cristalizando hacia esa fijación o obsesión suya, que sería, pues, quiero ir a Jerusalén y quiero vivir en mi vida real lo que ya he anticipado en esta dimensión virtual que la lectura y la fantasía pues me han favorecido, ¿no? Leyendo. Sí. En el libro La vida de Ignacio de Loyola, que ha publicado el Grupo de Comunicación Loyola este año y que ya lleva el sello de Ignatius 500, pues en el relato, cuando comenta la transformación que vive o cómo se va alimentando el alma, Polanco dice: luego, con el paso del tiempo y enseñado por la experiencia de los asuntos espirituales, anotó aquellas reglas de discernir espíritus de las cuales se trata en el libro de ejercicios espirituales. O sea, yo creo que él, ¿no?, por lo que relata aquí brevemente también, cómo él va percibiendo ese cambio, esa alimentación espiritual, y la va notando a medida que va leyendo, ¿o es después cuando lo ha notado? ¿Cómo va eso? Efectivamente, Magda, sí. Antes dije que Ignacio fue un hombre de lectura, pero al mismo tiempo pues fue un hombre muy familiarizado con la escritura. No pocas de las tareas o responsabilidades que en Arévalo Velázquez de Cuéllar le podría haber encargado tendrían que ver con asuntos de burocracia, secretaría, también gestión, administración, finanzas, algo de eso. Lo que nos consta también es que Ignacio fue un hombre que se formó en la escritura, Claro, la autobiografía empieza cuando Ignacio tiene 26, tal vez 30 años, y ahí ya empieza a haber referencias a la escritura. Incluso antes de salir de Loyola, cuando él ya se dispone a ir a Manresa, a Barcelona, para tomar el barco, para ir a Venecia y después a Jerusalén, pues ya la autobiografía nos da testimonio de la afición que Ignacio tenía a escribir, pues ecos, resonancias, también entresacaba citas del Cartujano, y dice la autobiografía incluso que de manera un poquito cuidada, incluso estética, las palabras de nuestro Señor las reproducía en tinta roja, las de Nuestra Señora María pues con tinta azul. Ignacio pues creyó mucho en la escritura, aconseja mucho en los ejercicios escribir. Hay algo también en el hecho de escribir como proyección del yo, como clarificación a lo mejor de la experiencia interna, que una necesita salir del ámbito meramente cognitivo o de pensamientos para plasmarse pues sintácticamente, organizadamente en el papel, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que Ignacio empezó en Loyola a sentir lo que llama el texto esta diversidad de espíritus, diversidad de emociones. Él empezó a hacer como links, conexiones internas dentro de sí, porque ahora me siento bien, porque acabo de leer la Vita Christi, ahora acabo de cerrar mis recuerdos y mis memorias y deseos de la corte, parece que me siento un poquito más desanimado, árido, y yo creo que por ahí empezó, como bien dice Polanco, primero a notar, a sentir, y después, ciertamente, tal vez a empezar a escribir los primeros rudimentos de lo que después serán esas geniales 22 reglas de discernimiento que encontraremos en los ejercicios espirituales. Pero en Loyola comenzó la lectura y en Loyola también comenzó la escritura. Por eso los estudiosos de las fuentes y la historia del texto autógrafo de los ejercicios pues tienen necesariamente que remontarse a Loyola para descubrir ahí las principales marcas o señas de identidad de los ejercicios de un texto autógrafo que tristemente y lamentablemente hemos perdido, pero que tenemos referencias a que muy probablemente Ignacio ya en Loyola empezó a escribir lo que internamente iba notando como fruto y resultado de su lectura, ¿no? De su lectura. Bueno, él se transformó con la lectura y aconsejaba a sus nuevos compañeros también leer, ¿no? Sin duda. Nosotros equivocadamente, y hablando con José Luis, que nos aclaró, pues queríamos un poco enfocarlo también por esa invitación a leer los ejercicios espirituales como
la clave ignaciana, ¿no? que sustenta y configura la Compañía de Jesús. Pero ya me aclaró José Luis que no se podía leer o no sé cómo llegaban entonces a los ejercicios espirituales, se los contaban o... Sí, claro. El libro de los ejercicios no es un libro de lectura, no está pensado para leerlo así de cabo a rabo, ¿no? De hecho, yo creo que Ignacio no contemplaba la posibilidad de que al ejercitante se le diera el libro de los ejercicios, como ocurre hoy cuando vamos a una casa de ejercicios y tenemos allí en la mesilla de noche, junto con la Biblia, el libro de los ejercicios, ¿no? Sino que es un libro, sobre todo, que es una ayuda, un manual, un guión, un método para el que da los ejercicios, ¿no? En la mente de Ignacio los ejercicios son una experiencia personal, muy profundamente personal, pero acompañada y guiada, ¿no? Entonces el ejercitador, el que da los ejercicios, presenta la materia de oración y esa presentación es la que luego el ejercitante utiliza para sus oraciones durante la jornada, ¿no? Y bueno, pues esa es la... Entonces Ignacio da también sus claves al que tiene que dar la materia y dice que no sea muy pesado, que no se enrolle, que la presente breve y sucintamente. Pero yo me imagino que el ejercitador ahí pues también contaba los relatos bíblicos que también eran conocidos normalmente por el ejercitante. Bueno, era una cultura también más familiarizada con la Biblia, aunque también de manera más oral, es decir, a través de la escucha, ¿no? Porque los libros en aquella época no eran tan comunes como ahora, aunque ya existía la imprenta y ya se estaba difundiendo bastante, pero los libros eran un artículo un poco de lujo, ¿no? La gente no tenía normalmente en su casa una edición de la Biblia, sino que, bueno, pues aparte que la Biblia, o después ya el Concilio de Trento, cuyos decretos entraron en vigor pocos años después de estas cosas que estamos comentando, pues prohibió la traducción, las ediciones de la Biblia traducida a las lenguas vulgares, con lo cual solo se podía leer en latín o en las lenguas originales, en griego, hebreo, arameo. Es decir, que ahí el papel del ejercitador era muy importante como mediador para todo esto, ¿no? El ejercitante escuchaba, recibía esa materia, esa invitación a la oración, y a partir de ello hacía su oración y tenía su acompañamiento, bueno, pues como seguimos haciendo, pero eso, no tenía un acceso directo normalmente, yo creo, a los libros, a los textos, ni a la Biblia, ni al libro de los ejercicios, ¿no? Entonces, Ignacio de Loyola, con esa conversión y con el nuevo alimento que había recibido de los libros, ¿cómo hemos conseguido 500 años después contenerlos, recibirlos, heredarlos? Es un legado. ¿Cómo lo ha ido pasando de generación a generación? ¿O cómo fue luego su labor para ir pues estructurando y configurando la compañía? ¿La escribía? No podía hacerlo online ni podía grabarlo en un vídeo, ¿no? O sea, ¿cómo fue Claro. ese trabajo de edición? Vamos a ver, sí, antes hablabas un poquito, Magda, de los primeros compañeros. Los primeros compañeros hemos de recordar que se unen en París. París es el centro universitario probablemente más importante de la Europa de Occidente de aquella época, cosmopolita, 350.000 habitantes, pues era un poquito como la universidad de referencia, ¿no? Para muchos. Y bueno, pues no es casual que el grupo de primeros jesuitas se vayan a encontrar en un mundo universitario, quiero decir, en un mundo letrado y letrado un poquito alto, más allá de las escuelas catedralicias o las academias de formación que había en los pequeños pueblos o villas. Estos se encuentran como en el top level de la cultura de entonces, ¿no? Entonces yo creo que eso marca también el origen de la compañía, son las gentes de letras, y yo creo que ese primer grupo de compañeros pues dieron como una impronta a la institución, y la Compañía de Jesús en su primera fórmula del instituto pues ya hace un compromiso muy fuerte por los ministerios de la palabra como medio primordial de evangelización. Normalmente se han entendido por los medios de la palabra oral, pues las predicaciones, los sermones, pues las conferencias, las pláticas del padre Nadal, del padre Laínez. Ahora bien, no podemos olvidar el ministerio de la palabra escrita,
Y desde muy temprano, desde que se publica el primer sermón del padre, la intervención, creo que es un sermón del padre Alfonso Salmerón en el Concilio de Trento, y como muy bien decía José Luis, pues muy inspirado y soportado por el uso impresionante que empezaron a hacer de la imprenta, tal vez un poco tarde con respecto a, por ejemplo, lo que había hecho ya Lutero con la Reforma, pero la Compañía de Jesús se comprometió con el ministerio de la palabra tanto oral. Empezaron a ser famosos por sus predicaciones, por sus sermones, en plazas, en mercados, en puertos, en cualquier lugar era válido para predicar y para animar en la fe a la gente, pero también la palabra escrita. Yo creo que esto dio una consistencia y una consolidación muy grande a lo que ahora comentabas de cómo se fue prolongando esto. De mis pocos estudios sobre historia, un poquito de la literatura, de la imprenta, de realmente la documentación que tenemos en nuestras estanterías, escrita, críticamente editada, sobre los orígenes, las primeras historias, miles y miles y miles de cartas, dan fe del compromiso tan grande de las primeras generaciones de los jesuitas por preservar su acción, por transmitir al futuro lo que se va haciendo, por ir generando una identidad, porque al final la identidad pues acaba reposando y en lo que hacemos, en lo que vamos reflexionando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa enorme colección pues que conocemos con el nombre de Monumenta Historica Societatis Jesu, son casi 170 volúmenes de entre 600 y 900 páginas cada uno. Es una colección impresionante, pero que, bueno, pues que da fe de este gusto de la Compañía de Jesús por el mundo de las letras. No por una manera solamente de querer disfrutar de la literatura, que podemos hablar de ello también, pero responsabilizarse de la historia, querer preservarla, cuidarla y, cómo no, bueno, pues construir un futuro que a partir de un pasado que solo se podrá conocer si realmente está inmortalizado, pues en el libro, ¿no? En el libro. Y entonces eso justifica pues también que haya numerosas relaciones de Indias, las cartas de los misioneros tan apreciadísimas por antropólogos culturales, sociólogos. Hoy, cuando tanto se está volviendo al estudio de la identidad de los pueblos, pues hay las cartas de los misioneros franciscanos, dominicos, agustinos y por supuesto también jesuitas, pues son una fuente de un incalculable valor, ¿no? La historia de Indias, por ejemplo, del padre Acosta, o los memoriales, las cartas de Ricci, de Ruggeri, bueno, de tantos otros, ¿no? Desde luego es un legado que yo me imagino que cuando vosotros estudiáis qué títulos se van a publicar en la colección Manresa, tendréis que investigar mucho porque vais a las fuentes también, ¿no? Al origen de todo esto y también actualizarlo porque en realidad la colección de lo que trata es de revitalizar, ¿no? Darle vida de nuevo a documentos originales y documentos actuales, a la vida actual. Trasladar lo que quizás también es un poco lo que estamos celebrando ahora, trasladar a 5 siglos después todo un proceso vital que sigue inspirando, ¿no? ¿Hay qué libros podríamos marcar dentro de la historia de la compañía? Bien, sí, uno de los objetivos principales y de la misión que tiene esta colección Manresa encomendada, pues es cuidar y preservar y divulgar, pues dar a conocer fundamentalmente temas de fuentes e historia, espiritualidad y teología, ¿no? Entonces, que están muy complementadas. Por una parte, ninguna institución puede sobrevivir sin su memoria, sin sus raíces, sin la pregunta esta primera de dónde venimos, para después aclararnos en qué somos y a dónde queremos ir. Entonces, así como hay muchas instituciones o instancias en la Compañía de Jesús que están siempre pendientes del futuro, ¿no? Todo lo que tenga que ver con programación,
con proyecto, con plan estratégico, con, bueno, pues con el proyecto apostólico de las provincias, las prioridades apostólicas en la compañía a 10, 15 años. Hay una dimensión de la institución que está como imaginando el futuro, tratando de adelantarse a él o preverlo para ser más eficaz en la misión, ¿verdad? Hay otra parte de la institución que también es muy necesaria, que esté también un poquito mirando al pasado, no con nostalgia, no con un pesimismo, una añoranza. Yo no me creo que cualquier tiempo pasado haya sido siempre mejor, ni mucho menos, pero la institución no puede tampoco dejar de mirar a sus raíces, hacia dónde venimos, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues esta preciosa colección, fundada en el 1991 por el padre Ignacio Iglesias, pues tiene también esa misión de ir rescatando todo este patrimonio tan enorme del que antes comentaba, y ahí hay verdaderas perlas, ¿no? No podemos publicarlo todo, ni mucho menos, ni reeditarlo, pero sí investigando por todo ese frondoso bosque de textos de historia y de espiritualidad, tratando de seleccionar lo que para nuestros días pueda ser más útil, pues para seguir vivificando la institución, ¿no? Sabiendo que lo que Ignacio y sus primeros compañeros, la segunda, la tercera, la cuarta generación, cómo se fue configurando toda la institución de la compañía, todo ello hubo un proceso espiritual muy rico, proceso de discernimiento, de búsqueda, de deliberación compartida, ¿no? Bueno, todo eso está ahí y sin duda sigue teniendo una función inspiradora y de magisterio, de la cual pues yo creo que podemos seguir siempre y siempre aprendiendo, ¿no? Sí. Y libros en la tradición de la historia de la compañía, pues sí, también ahí tendríamos pues los que han ido surgiendo desde los clásicos de la espiritualidad. Aquí José Luis seguro que también puede conocer más que yo, pero desde las primeras generaciones, los clásicos de la espiritualidad, uno mira para atrás y el Tratado de Perfección del padre Alonso Rodríguez, por ejemplo, tuvo más de 300 ediciones. Para los que estamos un poquito metidos en el mundo editorial, es que en la época, como decía José Luis, donde el libro pues todavía era un cierto artículo de lujo, y ha sido traducido a 12 lenguas distintas. A 12 lenguas. Es decir, ahí la Compañía de Jesús, y con el padre La Palma, con el Luis de la Puente, marcó una espiritualidad en el siglo XVII a través de los libros, una vez más, ¿no? A través de los libros, dar con un género literario, con una manera de expresión, con un formato en el libro, etcétera, ¿no? José Luis, ¿quieres añadir algo de lo que comentaba José? Bueno, no, solo eso, subrayar la riqueza y la pluralidad de este legado, como tú decías, ¿no? En primer lugar, el núcleo primero de todos son los mismos escritos de Ignacio. Ignacio no, yo creo que no se vio a sí mismo como un escritor, ¿verdad? Pero el libro de los ejercicios sí que tuvo un interés enorme en que lo aprobara la Iglesia, en primer lugar, en que la Iglesia lo ratificara, ¿verdad? Y dice que es uno de los sueños o de las ilusiones, dice en algún momento, que él tenía en la vida, ¿verdad? Que la Iglesia aprobara los ejercicios como método de búsqueda de Dios, de encuentro con Dios. Y el libro de los ejercicios, pues eso, se editó, se publicó muchísimas veces. Pero bueno, sus otros escritos, las constituciones, bueno, pues las hizo un poquito con Polanco. Polanco tuvo ahí una parte muy grande seguramente. Y bueno, pues luego fueron refrendadas por la compañía en la primera congregación general. En fin, es una obra más de conjunto, ¿no? Pero luego está la autobiografía, que es un texto muy curioso también, porque Ignacio se resistió mucho, ¿no? A contar su vida, a escribir su vida. Le pedían los compañeros, sobre todo Nadal, ¿verdad? Y él se resistía, pero al final pues aceptó y no la escribió, sino que la dictó, digamos, en una serie de conversaciones con González de Cámara, con un jesuita portugués más joven que estaba allí en Roma en la curia. Pues él fue hablando de su vida y González iba poniendo por escrito, y esa es lo que llamamos la autobiografía. Y es curioso que la compañía después quitó del medio de algún modo la autobiografía, porque en la época del proceso, se quería empezar el proceso de beatificación y canonización de Ignacio, y parecía que la autobiografía era como demasiado sincera, ¿verdad? Como que Ignacio contaba su vida con demasiada autenticidad, y eso, bueno, pues para una vida de santo había que retocarlo un poco. Entonces Borja, que era el general entonces, el tercer general que había conocido a Ignacio, encargó a Rivadeneira, un jesuita que había sido novicio con Ignacio, encargó a Rivadeneira una vida más presentable, más hagiográfica, ¿no?
conveniente para este proceso de beatificación, y esa fue la que a partir de ahí se difundió y se leyó en las casas de la compañía, etcétera. Pero la autobiografía no fue destruida, esto es interesante, ¿verdad? Se guardó, la autobiografía circulaba manuscrita, no se había impreso todavía, y se guardó en el archivo de la Curia de Roma, y en el siglo XVIII creo que se hizo ya la primera edición. Bueno, entonces la hemos redescubierto un poco los jesuitas más del periodo contemporáneo, ¿verdad? Del siglo XIX y XX, sobre todo, la autobiografía de Ignacio, pero bueno, pues ahí está como un tesoro también que tenemos. El diario espiritual, él iba escribiendo también pues, sus vivencias espirituales, sobre todo en la época en que ya estaba en Roma como general de la compañía. Él luego lo quemó, no quiso que se conservara, pero un cuaderno se salvó, ¿verdad? Un poco por milagro, y ahí tenemos pues también una ventana a la vida de Ignacio, a la riqueza de su experiencia espiritual y mística, podemos decir incluso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el legado del propio Ignacio. Luego están pues todo lo que produjeron los primeros compañeros, ¿no? Que ya pues Laínez, Polanco, el mismo Cámara, pues recogen sus memorias, sus recuerdos de Ignacio y de la experiencia fundacional de la compañía, ¿no? De sus vivencias como grupo de compañeros. Y luego, pues eso, está todo este mundo de los ya clásicos posteriores que ahora mencionaba José, La Palma, La Puente, Alonso Rodríguez, toda la compañía barroca que produjo una gran cantidad de literatura espiritual y que tuvo ciertamente un gran éxito, ¿no? Hoy día, bueno, pues son libros que a lo mejor nos resultan más difíciles, más pasados de moda, ¿verdad? Pero bueno, también sigue habiendo hoy pues, jesuitas que escriben sobre espiritualidad y que siguen teniendo pues bastante influencia, ¿verdad? En muchos lectores. Sí, y además enlazando con esto que comentas ahora, José Luis, que también en alguna otra conversación hemos disfrutado hablando de ello, es que la red impresionante de instituciones educativas que los jesuitas tenían pues en 1773, cuando Clemente XIV suprime la orden, eran más de 620 instituciones, muchísimo, ¿eh? Muchos de los colegios con 800, 1000 alumnos, o sea que a mí también me resulta asombroso y me maravillo ante ello, la capacidad de estas instituciones, no solamente para producir autores jesuitas, que había profesores eminentes, pues Juan Bonifacio, grandes pedagogos, etcétera, ¿no? Sino cómo los jesuitas supieron transmitir a sus alumnos el gusto por la lectura, por la escritura. Los jesuitas se destacaban también por el aprendizaje y por de la gramática. Todo lo que cuenta la Ratio Studiorum de los ejercicios de redacción que hacía que obligatoria a los alumnos, con qué minuciosidad les corregían, la importancia que daban al lenguaje, ¿no? Y todo esto. Entonces hay también una tradición letrada, humanista, que tuvo un papel importantísimo en los colegios de jesuitas, las humanidades como formación del carácter, ¿no? Y mucho ello a través de la lectura y de la escritura en los colegios. Luego ya en los colleges y las universidades los jesuitas decían, bueno, pues eso será el tiempo como para ya especificar mucho el conocimiento, que uno se especialice en medicina o en derecho o en lo que posibilitaba la universidad de entonces. Pero el mundo de los colegios estaba muy vinculado pues con todo este aprendizaje y familiaridad con el hecho de escribir y con el hecho de leer, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablábamos también un poquito de todos los clásicos de griego, sobre todo pues latinos, lo importante que era, bueno, por supuesto el latín como enseñanza fundamental, pero también el poder y sentir y gustar un poco de la literatura clásica y de la retórica que hay ahí detrás, de la filosofía de vida, ¿no? Esto que ha marcado y acuñado tal vez esta expresión del humanismo cristiano de los jesuitas, que anclado en una fe católica pues muy ortodoxa y muy identitaria, se abría al diálogo con la literatura, con el arte, con las ciencias, con la filosofía, etcétera, ¿no? Bueno, y de hecho, no pocos grandes literatos contemporáneos pues han pasado por las aulas de los jesuitas. José Luis, tú a lo mejor recuerdas más que yo en este Sí, sentido. así es. Tenemos toda una playa de antiguos alumnos de la compañía, ¿verdad?, que han destacado en el mundo de las letras y de la cultura, a veces también poniendo verdes a los jesuitas, porque también tenemos bastantes antiguos alumnos, ¿verdad?, desde Voltaire hasta Pérez de Ayala o James Joyce, pues que han saldado cuentas con la educación jesuítica en alguna de sus obras. Pero sí, desde luego, bueno, también los propios jesuitas
por ejemplo, un caso curioso es el de Baltasar Gracián, ¿verdad? Gracián es un escritor del barroco del siglo XVII español que es considerado pues una de las cimas de la prosa barroca, seguramente junto con Quevedo, ¿no? Y sin embargo, pues en España es poco conocido, es decir, que en cambio, por ejemplo, en Francia hay pues muchísimos estudios sobre él, y, es decir, es un autor que bueno, pues sigue siendo, despertando interés hoy día, ¿no? Y bueno, pues otros, Hopkins, por ejemplo, Gerald Manley Hopkins, ¿no? Como poeta en la Inglaterra victoriana y la Irlanda victoriana, pues es también una voz poética de un gran atractivo. El padre Vieira en el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, pues estuvo en Brasil y bueno, pues tiene también toda una producción literaria interesante. Y luego eso, pues los alumnos también, desde luego. El caso de Voltaire es de los más paradigmáticos, ¿verdad? Bueno, Descartes también fue alumno de la compañía, Claro. más a la filosofía. A mí el Las caso, letras, en mí en particular, José Luis, el caso de Descartes me llama mucho la atención porque, bueno, sus años pasados ahí efectivamente en el Colegio de la Flèche, y cuando estudiamos los jesuitas un poquito de discernimiento, bueno, pues no es fácil establecer ahí conexión, no es difícil, perdón, resulta fácil establecer conexiones con no cosas que resuenan de dentro del discurso del método de Descartes. Lo que escribe él, esas reglas para la recta dirección del entendimiento, que tienen mucho que ver con las reglas de discreción de espíritus. O sea que a mí también me maravilla el no solamente que estemos orgullosos, ¿verdad?, de jesuitas particulares que han destacado en tal campo de la ciencia, del saber, de la literatura, sino lo que toda esta plataforma educativa favoreció para que toda la cultura, en este caso primero occidental, pero también a ambos lados de las Indias, pues los colegios de jesuitas estaban despertando, sí. Sí. Sí, sí. Oye, vamos a tener que terminar esta conversación, es que me parece súper interesante. Solo quería preguntaros si hay algún libro que podáis recomendar en torno a la conversión o cómo, o sea, cómo se ahonda en este proceso, ¿no? Quizás también un poco para guiar, si en alguna de las biografías que habéis comentado, en algún libro actual que hayáis leído, que se incida en este tema, que oriente un poco. Eh, Bien, por lo que respecta, supongo, más al hecho de la conversión de Ignacio, gracias a Dios disponemos de numerosas vidas que pueden recoger este fenómeno desde diversos aspectos, ¿no? Así, para un público general más interesado a lo mejor en la historia, en la vida de Ignacio, en cierto componente espiritual también, bueno, yo podría recomendar el libro de Pedro Lamet, que acaba de salir, sobre la última biografía de Ignacio de Loyola, nuestro compañero José María Rodríguez Olaizola con su biografía Nunca Solo. Ahora, tal vez el libro donde narra más cercanamente todo este proceso, estamos pendientes de tener una edición renovada, crítica, actual, La vida que citaba anteriormente José Luis, de Pedro de Rivadeneira, es probablemente la que más literaria e imaginativa, pero también con mucha documentación histórica, recoge todos esos procesos internos de Ignacio, bueno, con una fundamentación en la historia y en los documentos, las cartas que él tenía delante. Probablemente conocía también la vida de Polanco, tendría delante la autobiografía, tendría delante también la primerísima vida de Ignacio escrita por el padre Laínez en 1547. Entonces, yo creo que Rivadeneira, recogiendo el estilo que le pedía el general Francisco de Borja, yo creo que supo contar y narrar este primer proceso de conversión de Ignacio, ¿no? Pues uniendo la historia, el documento, con la literatura, con la fantasía, ¿no? Relatos de conversión, cuando uno se mete un poquito en la literatura incluso contemporánea, pues se da cuenta del calado y la importancia de este momento, ¿no? Podemos hablar de conversiones así más
radicales como la de Ignacio, pero en tiempos contemporáneos pues es preciosa la conversión de Dorothy Day, es preciosa toda la conversión de búsqueda, por ejemplo, de la vocación de Thomas Merton, el proceso de conversión que experimenta Teresa de Calcuta cuando va en el tren aquel y está viendo un poquito las grandes bolsas de miseria que desde la ventanita del tren pues puede ir contemplando. Es decir, estamos como rodeados de procesos de conversión, unos más llamativos, más profundos, más tal, pero bueno, yo creo que todos vivimos abiertos en nuestro día a día también a ir reconvirtiéndonos porque, bueno, el seguidor, digamos, perfecto y oficial del Señor Jesús, pues está siempre en proceso, ¿no? Siempre haciéndose. Y en este sentido creo que la conversión de Ignacio, que es lo que centraliza mucho estas celebraciones y esta época, pues él tiene un gran poder inspirador para también entrar cada uno dentro de uno y decir, bueno, sabemos que esto se produjo en 1521, Ignacio, como decía José Luis, escribe el diario en 1544 y todavía ahí ve que tiene aspectos por convertir 23, 25 años después, y ahí nos reflejamos todos, ¿no? Ahí nos reflejamos todos como llamados constante y perennemente a convertirnos, pues bueno, para disfrutar más de nuestra vida de fe y de nuestra vocación como cristianos. ¿Querrías añadir algún título, José Luis? No, bueno, solamente pues decir eso, que decimos que vamos a empezar a celebrar el centenario de la conversión de Ignacio, ¿verdad? Pero habría que decir que vamos a celebrar el centenario del comienzo de su conversión, ¿no? Porque Ignacio no se convierte en Loyola, quizá ni siquiera en Manresa, o sea, Manresa fue un periodo muy, muy central de su proceso espiritual, pero él efectivamente sigue dejándose trabajar y transformar por Dios toda su vida, ¿no? Entonces, antes hablamos de un proceso de conversión y ahí pues hay también otras muchas referencias interesantes más cercanas a nosotros, quizá culturalmente. José ha mencionado algunas. A mí me impresiona mucho la figura de Edith Stein, por ejemplo, también, ¿no? Teresa Benedicta de la Cruz, todo el proceso que ella hace desde su judaísmo agnóstico, ¿no? Pues hasta su, bueno, terminar como carmelita, ¿no? Contemplativa, bueno, terminar o empezar. Y, en fin, y luego pues hay muchos libros ciertamente que pueden acompañar o ayudar, ¿verdad? Las experiencias personales o los procesos personales de conversión. Yo recuerdo pues en mi historia personal también, por ejemplo, las obras de Algin Owen, que no es jesuita, pero es una persona que pues, me marcó y me ayudó mucho, ¿no? Owen es muy conocida a la hora del regreso del hijo pródigo, que habla también pues, de una experiencia de conversión. Pero bueno, otros libros que tiene, por ejemplo, hay uno que se llama Tú eres mi amado, que es muy, muy brevecito, pero me parece un libro precioso, ¿no? Pues para entender también, ¿no? Lo que puede ser una experiencia de conversión, ¿no? De vuelta a Dios. Bueno, pues ya el primer general, Ignacio, ¿no? De Loyola, el primer padre general de la compañía. Y el último, el presente, Arturo Sosa, sacará un libro también en mayo con motivo del 500 aniversario que se titula En camino con Ignacio. Es una conversación que tiene con el periodista Darío Menor y que tiene una mirada renovada, digamos, de la compañía. O sea que la escritura sigue marcando el pasado, pero también el futuro, ¿no? Seguimos leyendo, releyendo la vida de Ignacio, releyendo la propia vida de la compañía. Y bueno, y en este momento agradeciendo a dos personas como vosotros, todos expertos, en que compartáis con nosotros esa mirada. Bueno, ¿alguna recomendación lectora para este día 23 de abril? Antes de terminar, verás, esto es el momento adecuado para hacer como una defensa. Bueno, la lectura no necesita ser defendida, porque la lectura ha estado ahí durante miles de años y seguirá estando. Pero los tiempos que corren, donde a veces otras nuevas tecnologías, pues parece que pueden amenazar un poco la lectura, es una ocasión preciosa este día del libro para animar infinitamente al hecho de leer. Retomo la palabra de antes, leer es un ejercicio de libertad.
es un ejercicio de ensoñación, es un ejercicio de transporte voluntario y libre hacia mundos desconocidos e insospechados. Yo creo que el poder que tiene la lectura está más allá de lo que muchas veces recibimos pasivamente a través de un vídeo, a través de un Twitter, a través de algo tan... La lectura, como le pasó a Ignacio, ayuda a recrear todo un proceso mental interno y desde la soledad de una habitación o de una cámara, de una oficina, nos podemos sentir transportados a lugares insospechados, ¿no? Yo creo que al final, pues una persona también en gran medida acaba siendo en gran medida pues sus lecturas, ya sea uno político, economista, clérigo, profesor, y todo ese bagaje que la lectura de forma también inconsciente, de forma silenciosa, muy humilde, pero va generando ese pozo que al final pues también nos acaba diciendo pues en parte quiénes somos, ¿no? Y por qué somos así. Pues en parte también nos podemos preguntar qué lecturas van permaneciendo en el depósito de mi memoria, ¿no? A las cuales yo pues a veces me hacen reaccionar sin saberlo de esta forma u opinar de esta otra sin darme cuenta, porque en el fondo están pues muchos de los autores que con mayor o menor pasión pues haya podido leer, ¿no? Así que en este día del libro me parece que es una ocasión preciosa para remotivar y para alentar. Un buen libro será siempre un tiempo preciosamente invertido, tal vez de los mejores en los que se pueda invertir. Efectivamente. José Luis. Pues nada, un Para poco lo mismo, despedirnos. más que invitar a leer un libro concreto, invitar a leer, ¿no? A disfrutar de la lectura, a apasionarse con la lectura, a dejarse seducir por la lectura. Y bueno, seguro que ahí, pues desde el grupo de comunicación Loyola, tenéis o tenemos, porque yo me sigo considerando un poco parte del grupo, pues propuestas interesantes y sugerentes que hacer. Así que muy feliz día del libro a todos y a todas. Y, y eso, que sigamos disfrutando mucho tiempo de este gran Sí. placer que es la lectura. Y de estas conversaciones y estos diálogos tan enriquecedores. Muchísimas gracias a los dos. Espero volver a veros y poder disfrutar con vosotros de otra conversación como esta. Muchísimas gracias y feliz día del libro. Muchas Gracias. gracias a vosotros, Magda. Muchas gracias al Grupo Comunicación Loyola. Hasta la próxima.